Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Hoy os quiero hablar de este cuadro. Este cuadro fue vendido en 1958 por $45 y en 2017 alcanzó la friolera de 450 millones de dólares. Esta es la historia de este cuadro y cómo esta tabla de madera repintada resurgió a la vida y cómo se vendió como el último Leonardo da Vinci. En noviembre de 2017, un martillazo en Christie's, Nueva York, cambió la historia del arte. El Salvator Mundi se vendió por 450,3 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara jamás subastada. Lo extraordinario no es solo el precio, sino que en apenas medio siglo había sido despreciado como una copia menor y vendida en Londres por 45 libras. La diferencia entre estos dos momentos no es solo económica, es la historia de cómo una pintura en ruinas fue reconstruida, reinterpretada y proyectada como el último Leonardo. El Salvator Mundi, que representa a Cristo bendiciendo mientras sostiene un orbe de cristal, aparece documentado en el siglo XVII en la colección de Carlos I de Inglaterra. Tras su ejecución en 1649, muchas de sus obras fueron dispersadas y el rastro del cuadro se volvió difuso. En el siglo XIX se encontraba en la Cook Collection en Londres, pero ya no se le atribuía a Leonardo, sino a discípulos como Giovanni Antonio Boltraffio. Finalmente, en 1958, Sotheby's lo vendió como copia de taller por 45 libras, un destino menor para una obra que entonces parecía irrelevante. El giro inesperado llegó en 2005, cuando el cuadro reapareció en una subasta regional en Nueva Orleans. Su estado era lamentable, el panel estaba deformado, había repintes agresivos, zonas abrasadas y un fondo marrón verdoso que ocultaba el diseño original. Fue adquirido por el marchante Robert Simons y su socio Alexander Parish por unos $1.175. La obra fue llevada a restaurar al taller de una restauradora llamada Diane Modestini, en Nueva York, que lo examinó y encontró un panorama devastador. El panel de nogal estaba deformado y tenía grietas provocadas por un cradle, que era una rejilla que se había añadido detrás en el siglo XIX. Tenía amplios repintes que cubrían el rostro, el pelo y el fondo. El fondo había sido cambiado de color. Originalmente tenía un color negro y en ese momento tenía un color verdoso y aparte partes del rostro habían sido cambiadas, así como partes del pelo y de la túnica. Las únicas partes que mantenían la pintura original eran la mano de la bendición, algunos rizos del lado izquierdo y fragmentos de la túnica que aún conservaban la frescura original. El cuadro no era ilegible, pero sí que estaba profundamente alterado. Modestini empezó entonces un proceso bellísimo de restauración. Existe una página web donde se ve el proceso y ciertas notas que ella hizo, os la dejaré en la descripción, y es donde he encontrado estas imágenes. Y lo que ella hizo fue, primero, una limpieza donde retiró todos los barnices y repintes que se habían realizado posteriormente. Esto reveló partes de gran calidad, especialmente los rizos izquierdos, que son comparables a los de San Juan Bautista del Louvre. También estudios infrarrojos mostraron pentimenti, que son cambios en la composición, como por ejemplo la posición del pulgar. Esto señala que hubo un proceso creativo y descarta que la pintura fuera una simple copia. También el fondo negro. Estudios técnicos revelaron que originalmente era un fondo negro, lo que en ese momento había eran repintes verdosos y marronosos. Se retiraron esas pinturas y a base de finas veladuras se volvió a encontrar el negro original. Los rizos reconstruidos de la parte derecha, muy dañada, se pintaron con ondulaciones inspiradas en la simetría del lado izquierdo. Y luego el rostro, donde las abrasiones eran tan severas que lo que tuvo que hacer es repintar. Aplicó veladuras finas para recuperar el esfumato.
Ella misma reconoce que el rostro actual es tanto de Leonardo como de la restauración. Tuvo que intervenir bastante para recuperar la obra original. El orbe de cristal también se rehizo parcialmente y el pulgar se ocultó donde veíamos el pentimenti para evitar que pareciera que tuviera 6 dedos. El resultado es increíble y transforma por completo la percepción de la obra. De una obra ruinosa e irrelevante a un candidato de un Leonardo auténtico. La restauración nos aporta ciertas ideas sobre si la pintura es realmente de Leonardo o no. Los análisis técnicos confirmaron que había ciertos elementos compatibles con el taller de Leonardo y su círculo. El soporte era una tabla de nogal, que era frecuente en Milán, pero ella menciona en la página web, en su restauración, que es extraño porque esta tabla era una tabla barata. Era de nogal, sí, pero las vetas está cortada de tal forma, lo explica mejor en la página web de lo que yo lo estoy haciendo actualmente, pero habla de que por la forma como está cortada no es una de las tablas más caras. Es de las maderas buenas que se utilizaban para las pinturas, pero no es de las mejores tablas. La preparación, por eso, está hecha con capas de blanco de plomo y vidrio molido con manganeso para darle luminosidad y un secado más rápido. Esta preparación sí que se hacía en las obras de gran calidad, obras para ser vendidas pues a compradores importantes. El aglutinante se hacía con aceite de nuez y está documentado en la práctica de Leonardo en Normandía. El aceite de nuez tarda más en secar que el aceite de linaza y lo bueno que tiene el aceite de nuez es que no amarillea, es un aceite más transparente y no es como el aceite de linaza que al ser pues, más amarillo amarillea los colores. Los pigmentos eran blanco de plomo, vermellón, laca roja, negro de hueso, amarillo plomo y también azul ultramar natural de lapislázuli. El lapislázuli, que es un mineral semiprecioso, en esa época era extraído exclusivamente de Afganistán y era más caro que el oro. Pulverizado se producía un pigmento de azul ultramar que era reservado para encargos de máximo prestigio. Eso significa que el Salvator Mundi, aunque es cierto que otros talleres o los ayudantes de Leonardo también lo utilizaban, este pigmento se utilizaba solo para encargos importantes. En el Salvator Mundi se ha identificado el lapislázuli en la túnica de Cristo y esto no es una prueba por sí solo de la mano de Leonardo, pues también se usaba en talleres de élite, pero sí que indica que era un encargo de lujo y sitúa la obra en un contexto de alto estatus. En el Salvator Mundi, la pregunta clave es: ¿cuánto de este cuadro pertenece realmente a Leonardo da Vinci? ¿Qué parte es parte de la restauración? ¿Y cuánto hay realmente de Leonardo o de su taller o ayudantes? La restauración, desde mi punto de vista, es magnífica y se ve el trabajo de un excelente profesional, es decir, una persona que realmente tuvo entre sus manos un Leonardo o un posible Leonardo casi a punto de destruirse y le volvió a dar vida tomando las decisiones arriesgadas necesarias para encontrar esta pintura de nuevo. Es posible que la restauración haya sido invasiva para poder recuperar la pintura, pero esto no le quita valor a la misma, ya que sin ella, sin la mano de Modestini, esta pintura habría pasado al olvido. Aún así, esto nos deja más preguntas. ¿Es realmente un auténtico Leonardo o no? Los materiales indican que es de la época, que está en el círculo de Leonardo y ciertas partes de la pintura hechas con una técnica excelente indican que posiblemente estén hechas por la mano de Leonardo. Pero ¿es todo el cuadro hecho por él? ¿O por el contrario, es un cuadro pintado por alguno de sus ayudantes y él simplemente le hizo algunos retoques? Esta ambigüedad le da también fuerza narrativa.
Este cuadro ya no es solo una pintura, sino un símbolo de resurrección capaz de pasar de una copia olvidada a ser el último Leonardo. Después de esta restauración, en 2011, el Salvator Mundi fue presentado al público en la exposición Leonardo da Vinci, Painter at the Court of Milan, en la National Gallery de Londres. Esta decisión fue histórica. El museo lo incluyó en las muestras como obra de Leonardo, situándola junto a piezas como la Virgen de las Rocas. Para muchos, esa validación institucional fue el momento en el que el cuadro pasó de ser una curiosidad rescatada a un candidato serio dentro del canon leonardesco. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, este lo encendió. Y aquí podemos ver, pues, los argumentos a favor de que este cuadro es un auténtico Leonardo y los argumentos en contra. A favor tenemos la calidad técnica. Está claro que la mano de la bendición está modelado con un esfumato sutil que recuerda al, por ejemplo, de la Mona Lisa, que los rizos del lado izquierdo muestran la misma fluidez que los de San Juan Bautista, que hay en el rostro ciertas partes también hechas con un esfumato de una altísima calidad y que hay partes de la tela que están hechas pues con el mismo nivel, ¿no? O casi con la misma calidad que, por ejemplo, telas de la Mona Lisa. También los pentimenti hacen o sugieren que la pintura era una pintura importante, ya que cambios en la composición no se hacían cuando simplemente se estaba haciendo una copia. Esto significa cambios en las decisiones y hacen ver que es una obra para un comprador importante. Los materiales de lujo, el hecho de que los pigmentos y la madera, la preparación indican que procedía del entorno de Leonardo y aparte, en 2019, este es un argumento posterior, ya que la historia, recordar que aún estamos en 2011, pero en 2019 el Louvre hizo un dossier, que es un dossier misterioso que trataremos más adelante, pero que os adelanto que dice que sí que realmente es un auténtico Leonardo. Para los expertos como Martin Kahn, que es uno de los expertos y más defensores y de los defensores más firmes de que este cuadro es un auténtico Leonardo, la prueba está en la mirada de Cristo. Solo Leonardo podía pintar esa sensación de vida interior, según sus propias palabras. Por otro lado, los argumentos que hay en contra son argumentos que dicen no que no sea un Leonardo, que no esté cerca de ser un cuadro de Leonardo, sino que, primero, por ejemplo, afirman que gran parte de la obra es del taller de Leonardo y que parece ser que Leonardo solo intervino en algunos pasajes como en la mano o en el pelo. Y esto hace que el cuadro no se pueda interpretar como un auténtico Leonardo. Por otro lado, hay partes que parece ser que no están tan bien pintadas y que después de la restauración pues están dañadas y no se puede percibir cómo estaban hechos en la forma original. Los rizos en la parte derecha y ciertas zonas del rostro no corresponden al trabajo de Leonardo. Parece ser que la nariz es muy larga y también se considera que la cabeza de Cristo carece de la intensidad psicológica que caracterizan al maestro. Otro de los aspectos importantes es la posición. Todos los cuadros que se conocen de Leonardo, que recordemos que solo hay 16, tienen la posición del cuerpo en una forma dinámica, mientras que este es una forma muy hierática, una forma frontal. Sería el único cuadro donde la posición del personaje es completamente frontal. Aparte, el cuello tiene poca definición y esto parece ser que es otro problema por el cual posiblemente no sea un cuadro original o completamente de Leonardo. Por último, la restauración también afecta a la forma de dar la autoría al cuadro. El cuadro estaba tan deteriorado que buena parte de lo que vemos hoy son reinterpretaciones modernas. Esta mezcla de original y reconstrucción dificulta discernir qué es realmente Leonardo. Como podemos ver, no hay un consenso de todos los expertos sobre la atribución del Salvator Mundi.
Muchos defienden que es realmente un Leonardo y otros pues lo matizan. Los pentimenti, por ejemplo, ilustran este debate a la perfección. Para unos, prueban la autoría. Un copista no cambia la posición de un pulgar en pleno proceso, eso solo lo hace el maestro. Pero para otros, por ejemplo, defienden que este error demuestra que podía provenir la pintura de un taller que trabajaba bajo la supervisión de Leonardo y Leonardo pues decidió cambiarlo en pleno proceso. Y aquí también entramos en otra duda. Para que sea un Leonardo, ¿basta con que el maestro o Leonardo pinte una parte esencial o es necesario que pinte todo el cuadro? Porque en esa época ya sabemos que se trabajaba bastante en taller y muchas obras no las hacía Leonardo al completo, se trabajaban en el taller y él pues las terminaba y las supervisaba. ¿Esto hace que dejen de ser Leonardos auténticos? Lo que está claro es que todas estas preguntas y misterio no hizo más que engordar la leyenda de esta pintura. Esta certeza y sospecha, esta aura, es lo que hace que esta pintura sea tan magnética. Mientras los especialistas discuten, el mercado ya estaba listo para escribir el capítulo más espectacular, la venta que lo convirtió en el cuadro más caro del mundo. Y aquí es como pasa la obra de ser una ganga olvidada a un activo millonario. El Salvator Mundi había sido comprado en 2005 por apenas $1.175. Tras la restauración y su exposición en la National Gallery en 2011, el valor potencial de la obra cambió radicalmente. Lo que hasta hacía poco era un cuadro en ruinas, ahora se presentaba como un posible Leonardo auténtico. Era cuestión de tiempo que entrara en el circuito del mercado de alto nivel. En 2013, el consorcio de marchantes que lo poseía vendió el cuadro al suizo Yves Bouvier, especialista en transporte y almacenamiento de arte, por unos 80 millones de dólares. Bouvier lo revendió el mismo día al oligarca ruso propietario del Mónaco, Dmitry Ribolovlev, por 127,5 millones. Esta operación escandalosa inició el célebre Bouvier Affair. El cuadro había pasado a valer 52,5 millones más en solo cuestión de horas. Ribolovlev acusó a Bouvier de inflar los precios y de apropiarse de márgenes ocultos en decenas de ventas de obras maestras, incluida el Salvator Mundi. Durante casi una década, tribunales de Suiza, Mónaco, Singapur y Nueva York analizaron el caso. El caso es que Bouvier decía que él solo cobraba un 2% de las ventas, pero como vemos en esta transacción, cobraba muchísimo más. En 2023 ambos llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales y en 2024 un jurado de Nueva York absolvió a Sotheby's de haber colaborado con este presunto fraude. Salvator Mundi ya había entrado en un entorno donde las obras de arte empiezan a ser activos financieros de lujo y donde su valor puede cambiar de un día para otro sin razón alguna. Un mercado mucho más opaco donde la procedencia del dinero y de las operaciones muchas veces es poco clara. En este momento, Ribolovlev, bastante enfadado por la estafa que había sufrido, decidió vender su colección a Christie's y entre ellos el Salvator Mundi. Y Christie's vio una oportunidad histórica. La casa entendió que no bastaba con presentar el cuadro como un viejo maestro, como un cuadro de Old Masters, sino que debía presentarse como un fenómeno cultural. En 2017 lanzaron una de las campañas más agresivas y exitosas que se ha hecho jamás en el mundo del arte. Rebautizaron el cuadro como The Last Da Vinci, el último Leonardo en manos privadas. Organizaron un tour mundial por Hong Kong, Londres, San Francisco y Nueva York, donde miles de personas hicieron cola para verlo durante solo unos instantes. Hicieron un vídeo promocional con celebridades reaccionando con asombro, gente emocionándose al ver al cuadro. Y la última parte de la jugada, colocar al cuadro en la venta de arte contemporáneo de posguerra junto a Warhol y Basquiat. Esta jugada fue brillante. Primero de todo porque allí es donde se ganaban las mayores sumas y aparte porque presenta la obra como un activo contemporáneo, como un concepto
del arte contemporáneo, una aparición de un artista antiguo en el concepto actual. Es decir, antes no teníamos un cuadro, pero este redescubrimiento hace que aparezca en el nuevo entorno contemporáneo y casi parece que quieran decir que cambia la historia, ya que nos da un nuevo Leonardo da Vinci. Y luego llegó la subasta. Christie's blindó la venta con una garantía de tercero, que significa que la obra ya estaba vendida por un precio mínimo antes de la subasta. Si nadie hubiera pujado en la subasta, ya estaba vendida. Este mecanismo elimina el riesgo de quedarse sin puja y crea la impresión de que la obra está avalada por un interés real. El 15 de noviembre de 2017, en la sede de Christie's en la Rockefeller Plaza, el ambiente era eléctrico. La sala estaba abarrotada de coleccionistas, periodistas y cámara. La puja arrancó en 70 millones y subió rápidamente. 100, 200, 300 millones. El silencio en la sala se mezclaba con la tensión de los teléfonos de los intermediarios. Tras 19 minutos, el martillo cayó en 400 millones, que con primas ascendió a 450,3 millones de dólares. El público estalló en aplausos, un aplauso que no se sabe bien si es dedicado a la obra o al dinero que compra la misma. El precio era un récord absoluto, doblando prácticamente la marca anterior para una obra en subasta, que fue de 179 por un Picasso en 2015. Pero ¿quién se gastó semejante cantidad de dinero en la pintura? Pues la obra fue comprada por un comprador secreto. La puja se hizo por teléfono y durante días se especuló con la identidad del comprador. Al final se supo que la pintura fue comprada por el heredero saudí Mohammed bin Salman. El anuncio oficial era que el cuadro viajaría al Louvre de Abu Dhabi, pero la inauguración al final fue cancelada. Desde entonces, el Salvator Mundi no se ha vuelto a ver expuesto públicamente. Christie's había hecho una campaña de marketing excelente. La prueba está en que no un comprador privado compró la obra, sino un Estado. Un Estado decidió invertir en esta obra para, como ya sabemos, lavar su imagen de país cerrado y diversificar su economía, abriendo las puertas al turismo con un museo que compita con las mayores pinacotecas de Europa. El recorrido de Salvator Mundi en el mercado es tan extraordinario como su restauración. De 45 dólares a 450 millones, pasando por litigios y operaciones opacas, su historia muestra cómo el arte se convierte en un producto moldeado por marketing, garantías y poder económico. El récord de 2017 no fue un accidente, fue el resultado de una construcción deliberada en la que confluyeron un mito cultural, la ingeniería del mercado y la geopolítica. Pero con el récord llegó también un nuevo enigma. ¿Qué ocurre con una obra de medio billón de dólares una vez desaparece de la vista del público? Esta es la última parte de esta historia. Después de la histórica subasta de 2017, el cuadro desapareció del ojo público. El anuncio oficial era claro. El cuadro viajaría al Louvre de Abu Dhabi para ser exhibido como la gran joya de su colección. La inauguración estaba programada, pero fue cancelada sin explicaciones. Desde entonces, las hipótesis se multiplican. ¿Dónde está el cuadro? Actualmente se encuentra en paradero desconocido. Por último, mencionar ciertos aspectos del arte que quizás no son tan interesantes como la restauración, los pigmentos o el acto de pintar, pero que también son importantes y forman parte de este mundo. Ya no quizás en nuestros ambientes, pero sí en las altas esferas, que son los freepots, los almacenes en las zonas francas, en Ginebra, Luxemburgo, Singapur, donde se permiten guardar obras de arte en secreto sin pagar impuestos hasta que se importan oficialmente. En teoría son depósitos logísticos, pero en la práctica se han convertido en auténticos museos ocultos, donde miles de obras permanecen inaccesibles al público. Allí se acumulan Picassos, Modiglianis, Rothkos y probablemente el Salvator Mundi. Los propietarios las usan porque tienen el anonimato, ya que la identidad del dueño puede quedar oculta tras sociedades pantalla. Hay comercio discreto donde una obra puede ser cambiada de manos sin moverse físicamente y sobre todo tienen evasión fiscal, ya que mientras no salgan de este espacio, la obra no tributa. El resultado
pues hace que gran parte del patrimonio mundial cultural se utilice como activos financieros invisibles. Entonces, no es casualidad de que organismos como el Tesoro de Estados Unidos hayan advertido de los riesgos del arte de alto valor económico como vehículo de lavado de dinero y evasión fiscal. Las razones son claras. El arte es difícil de valorar objetivamente. Una obra puede pasar de 10 a 100 millones en una tarde. Es portátil, ya que una tabla tan pequeña como el Salvator Mundi puede valer más que un rascacielos y llevarse en una tarde de una parte del mundo a la otra, y permite operaciones anónimas con intermediarios y sociedades opacas. Y con estos freepots, pues todo se vuelve aún más discreto. Aparte, también hay que mencionar que para Arabia Saudí la compra no es solo una inversión, es parte de una estrategia donde, con el Plan de Visión 2030, Mohammed bin Salman busca transformar la economía del petróleo hacia una economía también enfocada al turismo y a la cultura. Poseer el último Leonardo es la forma de demostrar prestigio cultural y situarse en las ligas de las grandes potencias museísticas. Y este es el final del Salvator Mundi, una obra que fue récord de subasta, una obra misteriosa donde la autoría no es del todo reconocida, donde parece ser que hay la mano de Leonardo, pero puede ser y es posible que haya la de otros, incluso que sea la obra de uno de sus ayudantes, y el valor del arte y también la especulación del mercado. Esta historia es una historia bastante documentada. Hay un documental en 2021 que se llama The Lost Da Vinci, hablando de la parte oscura de esta historia, y también la restauración. Vale mucho la pena la página web de la restauradora. Sin duda, esta obra es una de las más misteriosas y su historia así lo demuestra.